Bueno, bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a seguir trabajando con los scripts, ¿sí? Ya que todo este semestre está referido a eso y es lo que van a utilizar también para después poder armar su proyecto final. Hasta aquí nosotros sabemos, por ejemplo, cómo desde un script puedo acceder a los componentes de un GainObject utilizando el método getComponent. También sé cómo, por ejemplo, desde el script puedo, accediendo a la propiedad transform, al componente transform del GainObject, desplazarlo o trasladarlo a otro lugar, usando el método translate que tiene transform, ¿sí? Pasándole por parámetro al método translate un vector dirección. También vimos cómo podemos leer desde el teclado, ¿sí? Utilizando de la clase input el método getKey o getKey para key, ¿no? Para leer el teclado, para poder saber qué tecla pulsó el usuario y en base a eso hacer una determinada acción. Y hoy vamos a ir continuando con, por ejemplo, cómo puedo hacer para poder acceder a otro componente, a otro GainObject, perdón, ok Ignacio, a otro componente desde un determinado script, ¿sí? Ustedes saben que un script generalmente está asociado a un GainObject, ¿ok? Utilizando el método getComponent, yo puedo acceder a los componentes del GainObject al que está asociado al script, ¿sí? Entonces les voy a mostrar distintas formas de poder acceder a otro GainObject, ¿sí? Ahora lo van a entender mejor. Supongamos, ¿sí?, que en nuestra escena tenemos, por ejemplo, vamos a poner un plano, ¿ok? Pongamos un plano. Después le pueden cambiar, si quieren, las propiedades al plano. Voy a cambiar la vista escena. Acá tengo el plano. Vista game, lo tengo apuntando. ¿Sí? Le pueden cambiar, si quieren, el tamaño, si quieren al plano, la posición. Importante que el plano me quede algo así. Si lo pueden lograr poner enfrente de la cámara, mejor, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos el plano, vamos a agregar otro GainObject más, ¿sí? Hasta acá tenemos en nuestra escena, no se olviden de esto, tenemos 3 GainObjects: la cámara, la luz y ahora un plano, ¿ok? Fíjense que si yo voy seleccionando la cámara, ahí está el GainObject seleccionado con sus propiedades, ¿no? Transform y las propiedades propias de una cámara. Luz, ¿sí? Y plano, ¿ok? Vamos a agregar un componente más, un GainObject más, mejor dicho. Vamos a agregar un cubo, ¿ok? Vamos a agregar un cubo. Vamos a ver el modo Game, cómo se ve. Poner un poquitito más arriba. Ahí estoy. Vamos a desplazar un poquito, está enterrado en el plano. Ahí está. Fíjense, acá tengo el cubo. Ahora si ponemos play, no debería pasar nada. Voy a poner acá en el layout 2×3. Si ponemos play no pasa naranja porque nuestro cubo, igual que el plano, no tiene la propiedad rigid body, no tiene el componente rigid body o propiedad rigid body para indicar si quiero que sea afectado por la gravedad o no, ¿sí? ¿Ok? Fíjense que de acá tengo el cubo seleccionado y si hago clic acá tengo el plano. Ok. Voy a volver a la vista por defecto. Y acá a la derecha, ¿sí? Y elegí Default. Ahí tengo la vista por defecto. Bueno, lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿sí? Quiero crear un script, ¿sí? Quiero crear un script y asociarlo al cubo, ¿ok? Y desde el cubo quiero acceder al plano. ¿Para qué? Eh, para, el, eh, para el plano, ¿qué puedo hacer con el plano? Bueno, por ejemplo, mostrar su posición, por ejemplo, ¿ok? O cambiarle la posición, si quisiera, al plano. ¿Vamos? Entonces,
quiero, ¿sí?, hacer un script. El script va a estar asociado al cubo, pero desde el cubo, vuelvo a repetir, quiero acceder a la propiedad transform del plano, por ejemplo, ¿sí? Así como accedo a la propiedad transform del plano, podría acceder a la propiedad mesh filter o mesh render, ¿ok?, del plano, cualquiera de las propiedades del plano, cualquiera de los componentes del plano. Entonces, una forma de hacerlo es la siguiente. Miren, vamos a agregar a nuestro proyecto, ¿sí? Esto nada que ver, o sea, no porque desde un script quiero acceder al componente de otro GainObject, tengo que hacer esto, ¿no? Sino que el crear una carpeta nueva, como vamos a hacer ahora, es para organizar nuestros recursos, ¿sí? Entonces, así como tengo una carpeta de escenas, en assets, ¿sí?, vamos a crearnos una nueva carpeta, vamos a ir acostumbrándonos a esto, y vamos a poner script de nombre, ¿ok? Y dentro de la carpeta script vamos a generar nuestro script. Clic secundario, create, ¿sí?, script, y este script es para el cubo. Entonces vamos a poner cubo. Puedo poner el nombre que quiera, ¿sí? Generalmente uno le pone el nombre que va a tener del GainObject al que lo vas a asociar, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Ustedes saben, ¿sí?, que a los GainObject les puedo cambiar los nombres con el que figuran en la escena. Fíjense que por defecto, ¿sí?, me pone el nombre del GainObject, cubo, plano. ¿Sí? Entonces vamos a cambiarlo. Y al cubo le puedo poner de nombre, qué sé yo, secundario, rename, ladrillo. ¿Sí? O el nombre que ustedes quieran. Para que vean que les pueden cambiar los nombres, ¿sí?, a los GainObject. Ok. Bien, entonces, yo tengo intención de acceder desde el script este cubo, que va a estar asociado al ladrillo, digamos, que es el cubo. Quiero acceder al plano, que es el que tiene nombre piso, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a asociar este script al ladrillo. Para asociarlo, una forma de hacerlo es, una vez que lo cree, puedo arrastrar el script hasta el GainObject, ¿sí?, hasta el ladrillo. Observen que si me paro en ladrillo, tiene los componentes transform, un mesh filter, un mesh render, un collider, y fíjense que también tiene un script, ¿sí?, que es cubo. ¿Ok? Bueno, para poder acceder desde este script al GainObject plano, ¿sí?, o piso, voy a abrir el script, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo podría ser la siguiente. El script. Segundo. Perfecto. Bien. Entonces, una forma de hacerlo sería tener en el script un atributo público del tipo del GainObject al que quiero acceder, ¿sí?, que es el cubo. Entonces yo podría tener acá una variable pública, ¿sí?, podría ser de tipo cubo. Bueno, en realidad cubo no, porque, a ver, cubos son las formas, cubo, esfera, en realidad son GainObjects, ¿sí? Entonces podría tener una variable pública de tipo GainObject, ¿sí?, y decir, este es el cubo, o el piso, o lo que ustedes quieran, el nombre de la variable. Perfecto. Bien. Y lo que quiero hacer es, por ejemplo, en el start, ¿sí?, en el start, quiero a ese cubo, esta variable cubo, que va a referenciar al GainObject cubo, quiero acceder a la propiedad transform, ¿sí?, transform. Y de transform quiero acceder a position, que podría poner punto position, ¿ok? ¿Sí? Y acá, cambiarle la posición, ¿ok? La posición es un vector 3, ¿sí? Entonces acá yo podría poner new, vector 3, uy, perdón, new, vector 3, ¿sí?, y pasarle los nuevos parámetros, para X, para Y y para Z.
Fíjense, cualquier valor. Yo le estoy seteando cualquier valor al, al position. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, cubo, ¿sí? La variable cubo, que es de tipo GainObject, no está apuntando a nada. ¿Sí? Fíjense que no le asigné nada. Esto es como si pusiera null aquí. ¿Vamos? Está apuntando a nada. Entonces, significa que para que esto funcione, porque si yo corro este script, se va a producir una excepción. ¿Sí? Cuando intente, en la línea 11, cambiarle la posición a cubo, ¿sí? Se va a producir un error porque cubo está apuntando a nada, a null. Entonces se va a producir una null pointer exception. ¿Sí? Entonces, para poder correr esto, una vez que hicimos nuestro script, para poderlo correr lo que vamos a tener que hacer es ir a escena, ¿ok? Escena, está cargando todo, me voy a parar en el cubo al que le puse nombre ladrillo. Fíjense que cubo me dice, mirá, cubo tiene un script, y el script tiene una variable de atributo pública que se llama cubo, ¿sí? Que está preparada para apuntar a un GainObject, ¿ok? Yo quiero que aquí apunte al plano, que le pusimos de nombre piso. Entonces puedo hacer esto, hacer un clic en piso y sin soltar, esperen que se me cambió, yo quiero llevar la referencia de piso acá, ¿sí? Entonces clic en piso y sin soltar lo traigo acá a cubo. Entonces, la variable cubo que tiene el script apunta a piso, ¿sí? ¿Qué hice? Me paré en ladrillo. Hice un clic acá en la variable para asegurarme que quede fijo. Luego me fui al GainObject piso y sin soltar lo arrastré aquí a la variable. ¿Sí? Entonces, nuestro script, ¿sí? Después de hacer eso, la variable cubo ya no va a apuntar a nulo, va a apuntar al piso, al plano. A ese plano le vamos a cambiar la posición, ¿sí? Cuando se ejecute. Si me paro en el plano, fíjense que la posición del plano es 0, 0, 0. Después de correr el script, tiene que haber cambiado a los valores que estamos seteando en el script. 10, 20 y 40. Perdón. 10, 20 y 40. Decimos play, todo funciona bien. ¿Sí? Le hemos cambiado, fíjense, a ver, me paro en piso. Fíjense que allá arriba le cambiamos la posición. ¿Sí? 10, 20 y 40. Desaparece del foco de la cámara. ¿Ok? Desapareció del foco de la cámara. Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos, desde un script, ¿sí? Desde un script, acceder, ¿sí? A otro GainObject y desde y a ese GainObject modificarle alguna propiedad. ¿Ok? Ahora, ¿es la única forma? Porque, a ver, para que esto funcione me tengo que acordar en ladrillo, decirle que a la variable cubo la tengo que referenciar con piso. ¿Es la única forma? No, no es la única forma. ¿Sí? No es la única forma. Esta forma de acordarme de arrastrar el GainObject a la variable es media insegura. ¿Ok? Funciona si yo tengo el IDE acá, Unity, para probarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer que esto se haga automáticamente? ¿Cómo puedo hacer que automáticamente, desde el script, diga, bueno, yo de piso quiero tomar la referencia y asignársela a la variable cubo? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, una forma de hacerlo, la forma correcta de hacerlo, ¿sí? La más adecuada, sería ponerle a los GainObject un tag, una etiqueta. ¿Sí? Si bien las etiquetas se pueden repetir, es decir, yo puedo tener distintos GainObject con la misma etiqueta, es conveniente que si vos los vas a referenciar por código, si desde código querés acceder a esos componentes, tengan una etiqueta única, ¿ok? Entonces, fíjense que si yo me paro en la cámara, ¿sí? Cámara ya tiene una etiqueta por defecto. ¿Sí? Recuerden que este GainObject, cámara, me lo generó automáticamente Unity. ¿Sí? Fíjense que acá tiene un tag. ¿Ven? Main cámara. Ya tiene un tag asignado. ¿Sí? Yo se lo puedo cambiar si quiero. Se lo puedo cambiar. Ahora,
Si me paro en luz, fíjense que no tiene tag, ¿sí? No tiene una etiqueta. Si me paro en piso, tampoco. Si me paro en ladrillo, tampoco. Entonces, como desde el script de ladrillo me interesa acceder a este GainObject piso, le voy a poner una etiqueta. ¿Cómo hago? Bueno, ¿vieron aquí donde dice tag, que dice untag, que no está tagueado, que no tiene etiqueta? Despliego, le puedo decir agregar tag, ¿ok? ¿Sí? Fíjense que no tengo una lista vacía de tag, no hay etiquetas. Vamos a hacer un clic en el más, le vamos a poner un nombre, ¿sí? Puedo poner piso también si quiero, o la etiqueta que ustedes quieran. Salvar, ¿ok? Selecciono. Fíjense que si yo vuelvo a seleccionar piso, ¿sí? Ahí volví a seleccionar piso, me sigue diciendo que no está tagueado. Pero si despliego, ahora lo único que hice fue agregar la etiqueta, piso, me figura ahora en la lista, la selecciono, entonces de esa manera mi GainObject, que tiene de nombre piso, tiene una etiqueta piso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces fui a agregar tag, hice un clic en el más, creé la etiqueta, ¿ok? Después me paré de nuevo en el GainObject y me aseguré en tag de elegir la que acabo de crear. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno, una vez que le pusimos el tag a piso, ¿sí? Me voy al script de ladrillo. A la carpeta script, abro el script que tiene cubo. Entonces ahora, ¿sí? Yo tranquilamente a esta variable la puedo poner privada. Puedo poner como privada. ¿Ok? Pero yo ahora la tengo que inicializar. ¿Sí? Si la pongo como privada, yo desde acá, si me paro en ladrillo, ya no la voy a ver. ¿Sí? Esperen que voy a guardar los cambios. Guardo los cambios en el script. Si me voy al IDE, me voy a Unity, ¿ok? Y me paro en ladrillo, fíjense que ya no veo más la propiedad cubo, como para arrastrar, ¿sí? El GainObject piso, ¿sí? La propiedad a cubo le puse, y era plano el que quería acceder. ¿Sí? Acá el GainObject no es cubo. Cubo estoy yo, este es plano. No sé si se dieron cuenta. En la variable cubo estaba referenciando el plano. ¿Sí? El nombre de la variable puede ser cualquiera. ¿Sí? Bueno, acá basta con que ponga plano y es suficiente. Bien, bueno, ahora lo que quisiera hacer es lo siguiente. Si bien la variable plano está en nulo, yo quiero, antes de cambiarle la posición, acceder al plano. ¿Ok? Porque vuelvo a repetir, si yo ejecuto esto, voy a volver a Unity, si yo ejecuto esto, en tiempo de ejecución, esta variable plano no está apuntando a nadie. ¿Sí? Fíjense que me da una null reference exception. ¿Sí? Null reference exception. Se me está diciendo que estoy referenciando un objeto que no se ha instanciado. Tiene razón. Paro, me vuelvo acá. La variable plano está en nulo. Yo nunca le asigné la referencia al plano. Como se la quiero asignar utilizando el tag, ¿sí? Como se la quiero asignar usando el tag, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, mira, acá la variable plano le voy a asignar, ¿sí? Y tengo que buscar un GainObject que se llame, que tenga la etiqueta piso, ¿sí? Quiero asignarle el GainObject que tenga la etiqueta piso. Entonces, para eso, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar de la clase GainObject un método que se llama find, perdón, sí, pero todo en mayúscula no. Find, en mayúscula, find GainObject with tag, ¿sí? With tag, ¿sí? Quiero encontrar el GainObject, ¿sí? Quiero encontrar el GainObject con tag y entre paréntesis le voy a pasar a este método, ¿sí? Le voy a pasar a este método en una string cuál es el tag, ¿sí? Al que quiero acceder. Bueno, el tag al que quiero acceder, al que quiero encontrar, es el que diga
piso. O sea, yo lo que quiero buscar, ¿sí?, en la escena es aquel GainObject que en el tag tenga la palabra piso. Como al único que le puse piso fue al plano, entonces estoy accediendo al plano. ¿Ok? Y en la línea siguiente le digo, bueno, de ese plano accedo al transform, ¿sí?, puntualmente a la propiedad position, y le cambio la dirección. Guardo los cambios, ¿ok? Y vuelvo a ejecutar. Volver a ejecutar, debería obtener el mismo efecto. En ejecución, fíjense, el plano desaparece. ¿Sí? En ejecución, el plano desaparece. ¿Sí? Entonces, para poder acceder desde un script a otro GainObject, ¿sí?, la forma por ahí más adecuada es a los GainObject a los que pretendo acceder, ponerles un tag, ponerles una etiqueta. ¿Sí? Y utilizando este método, FindGainObject with tag, que tiene GainObject, puedo acceder puedo referenciar a esos objetos. ¿Sí? Entonces, si bien el script este está asociado al cubo, pero yo pude acceder a otro GainObject que es el plano, y puntualmente al componente transform de ese plano. Y así como accedí al transform, podría acceder al mesh collider, por ejemplo, o alguna otra propiedad. ¿Sí? Miren esto. Vamos a suponer que al plano le vamos a agregar un rigid body. ¿Sí? Le vamos a poner al plano un rigid body. Add component, ¿sí?, y le vamos a agregar un componente físico, que es el rigid body. ¿Ok? Fíjense que está en kinemático en falso, ¿sí?, y use gravity está tildado, ¿no? Voy a guardar los cambios. Salgo los cambios, me voy al script, ¿ok? No le voy a cambiar al plano, ¿sí? No le voy a cambiar al plano la posición, ¿sí? Lo voy a comentar a esta línea. No le voy a cambiar el plano a la posición. Sí voy a referenciar al plano, ¿ok? Pero no voy a hacer nada todavía con él. Voy a ejecutar esto para que ustedes vean. Ok, generó. Ejecuto esto. ¿Sí? Fíjense que como no es cinemático, lo movió, ¿sí?, al plano. Se vio afectado por la gravedad. Y yo selecciono piso, a ver, y tildo cinemático, y ejecuto. No se ve afectado por el motor de física. ¿Sí? Supongamos que yo quiero, ¿sí?, por código hacer esto. A ver, yo voy a pausar acá. Le dije, mira, piso. De entrada, ¿sí?, en isKinematic le puse true. Entonces, al ser kinemático, no lo afecta el motor de la física. ¿Ok? No lo afectaría el motor de la física. Pero por código, yo quiero acceder a esta propiedad rigid body, ¿sí?, y cambiarlo a falso al isKinematic. ¿Ok? Entonces, pregunto. Código, ¿sí? Yo ya sé que en la línea 11, ¿no?, plano apunta al plano, ¿sí? La variable plano va a estar referenciando al plano. ¿Cómo haría ahora, ¿sí?, para acceder al componente rigid body del plano? Porque para acceder al componente transform, yo pude hacer plano.transform directamente. ¿Sí? ¿Cómo haría para acceder al componente rigid body del plano? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la línea de código ahí? ¿Sí? Yo quiero acceder al rigid body, ¿no? Quiero acceder al componente rigid body, ¿sí?, pero al rigid body del plano. Quiero acceder al rigid body del plano. Creo que me lo autocompleto ahí. ¿Cómo accedería ahí al rigid body del plano? Con get component.
con getComponent. Pero si yo pongo acá getComponent, ¿sí? Así a secas, estoy accediendo, ¿sí? Si yo pusiera así, getComponent, si yo pusiera getComponent, rigidBody, así, estoy accediendo al rigidBody, estoy accediendo a un componente rigidBody, pero no es del plano. ¿De quién es? ¿A quién estaba asociado este script? Del cubo. Del cubo, exactamente. Si quiero acceder al componente rigidBody del plano, voy a tener que usar el método getComponent, pero diciéndole, che, del plano, quiero ejecutar el método getComponent. ¿Sí? Quiero del plano el componente rigidBody. Entonces, este rigidBody, este objeto rigidBody, ahora es el rigidBody no del cubo, sino del plano. ¿Ok? Del plano. Y yo podría, por ejemplo, acá en el start, decirle rigidBody del plano, punto, isKinematic false. Perdón, isKinematic igual a false. False. ¿Sí? Entonces, guardo los cambios, voy a copiar esto, paso acá por el chat. Fíjense que comenté la línea en donde al plano le cambio el transform, ¿sí? Está comentada la línea para que no se ejecute. Entonces, si vuelvo otra vez a escena, ¿ok? Fíjense que el plano tiene en la propiedad isKinematic, lo tiene en true, y yo quiero lograr por código ponerla en falso, ¿sí? Entonces, si ejecuto esto, me voy a dar cuenta si el script funcionó, si el plano cae, ¿no? Porque lo empieza a afectar la gravedad. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Ok, bueno. Ya sabiendo eso, ¿sí? Ya sabemos cómo desde un script referenciar a otro GainObject, valiéndonos del tag que le asignamos previamente a ese GainObject, poder acceder a sus componentes y cambiar sus propiedades. ¿Ok? Algo que les quiero mostrar es lo siguiente. Es cómo puedo desplazar o mover un GainObject haciendo uso de la gravedad. ¿Sí? Haciendo uso de la gravedad. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, tengo acá el plano. Voy a usar lo mismo, voy a reusar lo mismo. A piso, bueno, piso tiene la propiedad rigidBody, pero voy a hacer que no sea kinemático. ¿Sí? O sea, de entrada, que no sea kinemático. Perdón, true, que sea kinemático, que no lo afecte la gravedad. Al plano, ¿no? Al plano lo dejé en kinemático true, todo perfecto, bien. Si bien tiene el tag, no lo vamos a usar ahora en el ejemplo que quiero poner, porque lo que quiero mover es el ladrillo, es el cubo, ¿ok? Entonces al cubo, lo voy a bajar un poquito más, creo que estoy bien ahí, un poquitín más. Bueno, lo puedo dejar así alto para que ustedes se den cuenta. Fíjense que quedó más elevado, ¿ok? Al cubo le vamos a agregar el componente rigidBody. Cuando yo pretendo desplazar un objeto, ¿sí? Para desplazarlo y que se vea afectado por la gravedad, es decir, que el motor maneje todo el movimiento, tiene que tener la propiedad rigidBody. ¿Ok? Entonces, al cubo le vamos a agregar un componente físico que sería el rigidBody. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que el cubo está en kinemático falso, quiere decir que si yo ejecuto, bueno, van a caer los dos ahora porque se ejecuta el script. Si ejecuto esto, caen los dos. ¿Sí? El plano cae por el script que le cambia el estado. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro script, ¿sí? Y voy a sacar todo. Voy a sacar la variable privada de tipo GainObject y voy a sacarlo del método start. ¿Sí? Saco todo lo que mostré, lo que usé para el ejemplo anterior. Borro una llave. Borro una llave. Bien.
guardo los cambios, y entonces es como que el script está, los métodos start y update no tienen funcionalidad. Entonces, se van a comportar los GainObject de acuerdo a las propiedades que setee desde acá, desde Unity. ¿Sí? También sé que el script está asociado al cubo, así que eso sigue existiendo, esta relación. Por lo tanto, si ejecuto, ¿sí? Fíjense, que logramos que, como el cubo no es cinemático, ¡pum!, cae y es afectado por la gravedad. Bueno, ahora lo que quiero hacer es mover el cubo. ¿Ok? Por ejemplo, si pulso, no sé, la flecha hacia la derecha, ¿sí? El cubo se mueva, se desplace, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer para poderlo mover es acceder a la propiedad rigid body del cubo. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Vamos a tener como atributo una propiedad de tipo rigid body. En el start, te voy a decir que el rigid body va a ser igual a. Y directamente uso el método getComponent, ¿sí? Para acceder al rigid body. Como mostrábamos recién, usado de esta manera, estoy accediendo al componente rigid body del GainObject al que está asociado este script. Como este script está asociado al cubo, le pusimos de nombre ladrillo, estamos accediendo al rigid body de ladrillo. Bien, perfecto. Bueno, acá ustedes me dijeron que si yo quiero leer desde el teclado, usábamos el método de input, ¿no? Usábamos la función o método get, ¿era? ¿Cómo se llamaba? El getCase. GetKey. Bien. Y ese método getKey espera por parámetro, ese método getKey devuelve un true, un booleano, ¿cierto? Ese método getKey devuelve un booleano. Entonces, devuelve un booleano true si la tecla pulsada es la que yo pongo, le paso por parámetro al método getKey, ¿sí? Al getKey. Entonces, keycode, ¿sí? Punto, y yo quiero decir, si pulso la flecha hacia la derecha, quiero que se desplace. Entonces, arrow sería right arrow, ¿no? Esta hace referencia a la tecla de la derecha, right arrow. Entonces, este método va a devolver true si el usuario pulsa esa tecla. Entonces, esto lo vamos a poner dentro de un if, ¿sí? Como ya sabemos hacerlo. Entonces, un if decimos, che, si pulsaron la flecha hacia la derecha, ¿ok? Si pulsaron la flecha hacia la derecha, guardo los cambios, a ver, quiero ver en la escena, vamos a ver, dos, ahí está. Fíjense que si quiero desplazarlo, ¿no? ¿Qué coordenada es el botón? La flechita roja. Ustedes que X. conocen YouTube. Es X, ¿sí? Es X. O sea que si lo quiero mover hacia la derecha, tengo que cambiar el X, ¿no? Fíjense. Si lo quiero cambiar a la derecha, tengo que ir en dirección de X positivo. Si quiero hacerlo hacia atrás o hacia adelante, tengo que cambiar Z, ¿no? Si quiero hacerlo hacia arriba o hacia abajo, tengo que cambiar Y. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, queda de acuerdo que si pulso la flecha hacia la derecha, tengo que moverlo en dirección a X. Entonces, a ver si sirve lo que nosotros vimos. Entonces, si pulso la flecha hacia la derecha, yo podría crearme un vector 3, ¿no? Dirección, un vector 3, y ¿se acuerdan que si quiero representar la dirección derecha, ¿qué ponía? En X un 1 y en los otros, las otras coordenadas 0, ¿no? Entonces, este es un vector con dirección X, ¿sí? Con dirección X. Che, ¿y ahora para moverlo? ¿Cómo lo muevo? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que
Antes, para desplazarlo, usábamos de la propiedad transform el método translate, ¿sí? Era un movimiento muy, no era un movimiento natural, ¿sí? Era un desplazamiento de un objeto en pantalla, pero no estaba afectado por el motor de gravedad, ¿sí? Si quiero un movimiento más realista, voy a hacer esto. De rigid body, ¿sí? Le voy a decir al rigid body de este objeto, punto, voy a aplicar una fuerza, add force. Uy, rigid body, voy a aplicar una fuerza. Entonces invoco el método add force. El método add force recibe un vector 3, que es la dirección, ¿sí? Que es la dirección. Multiplicado por un escalar. El escalar es la fuerza con la que querés que se impulse, ¿sí? Mientras más grande sea el escalar, que es un número, mientras más grande es el escalar, con más fuerza lo pulso, ¿sí? Yo lo voy a multiplicar por 30, ¿ok? Después puedo ir cambiando ese valor. Más, podría tener una variable pública que se llame fuerza, ¿sí? E ir cambiándole desde el i el valor para hasta llegar a un movimiento natural, ¿no? Yo lo voy a multiplicar por 30, ¿sí? Entonces, si guardamos los cambios, ¿ok? Miren que yo voy a copiar esto, paso ahí por el chat, el método, la clase completa les pasé. Entonces, si ejecutamos esto, observen que ¡pum! El, el cubo, como tiene la propiedad rigid body y es, no es cinemático, ¿sí? Se ve afectado por el motor. Si pulso la flecha a la derecha, fíjense, le aplico una fuerza en esa dirección, ¿sí? En esa dirección, ¿ah? Con un escalar 30, ¿no? Con un escalar 30. ¿Qué pasa? A ver si para el juego, le cambio el escalar acá, le vamos a poner más fuerza, 50. Hagamos los cambios. Por ahí si hubiese puesto una esfera era más fácil, ¿no? Desplazaba. Pero ponemos el cubo para que vean la fuerza. Voy a ejecutar, cae el cubo, fíjense. ¿Sí? Es como cada vez que pulso la flecha a la derecha le aplica más fuerza. Si la mantengo pulsada la flecha, acumula la fuerza. Tengo pulsada la flecha, lo paré. Cae, ¿ven? Salió disparado. Entonces, es un movimiento más real. ¿Por qué? Porque al utilizar la propiedad rigid body para desplazarlo a través de una fuerza que le aplico, es el motor el que se encarga de después armar toda la simulación del movimiento, ¿sí? Entonces el movimiento es más realista. Yo aplico una fuerza en la dirección en la que quiero que se mueva, ¿sí? Y el motor dice, bueno, si viene con tal fuerza, el efecto o la forma en la que se tiene que ver en el juego es esta. Él maneja todo todo el desplazamiento, ¿no? Ahora un pequeño desafío para ver si entendieron lo que hicieron. Van a tener que modificar el script para que suceda lo siguiente. Fíjense que a medida que ustedes lo desplazan, ¿sí? A medida que ustedes lo desplazan, el juego, lo vamos a volver a ejecutar, cae. Fíjense que cuando mueven a la derecha, presten atención, aquí está por defecto, ¿okay? Fíjense que si estoy inspeccionando el ladrillo, ¿sí? Fíjense la posición del ladrillo, ¿no? Lo voy moviendo hacia la derecha, en el juego, de nuevo, funcionando. Lo muevo a la derecha, uy, fíjense que cuando se va, por ejemplo en X, ¿sí? Miren, todos los se fue, se fue. Ah, pero cuando pasa los 30 y pico, quiero que hagan algo. A ver, esperen, voy a volver a pausar, vuelvo a ejecutar, cae, muevo a la derecha, fíjense en X, cuando pasa los 10,
¿sí? Cuando en X tome un valor mayor a 10, que el plano caiga, quiero, ¿sí? A ver, ¿se entiende? Yo lo que quiero hacer es esto. Y cuando desplace o mueva el cubo, ¿sí? Y en X toma un valor mayor a 10, ¡pum! El plano automáticamente caiga. A ver, ¿cómo lo manejarían con el script que tienen? ¿Qué agregarían al script para que eso suceda? Ahí se Esto, vio. hay grafo. Bien. ¿Cómo? Hágalo funcionar primero y después nos comenta qué. ¿Se vio? ¿No, no se vio? No, no, Julio, porque Ah, estaba justo en otra pantalla. Ahí recién empiezo a grabar. Vos compartí, hacelo ah, funcionar dale. y después nos comentás qué hiciste, Bueno. cómo lo solucionaste. Ahí se vio. Sí, se vio que cayó, bien. Y a ver cómo lo solucionó. A ver, comparto. Uy, estoy acá. ¿Se ve ahí el código? Sí, estamos viendo el código. Eh, Ajá, bueno, le hice un if si el transfer position de punto X era mayor a 10, del game object, digamos, del cubo, del ladrillo, perfecto. la variable, digamos, de rigid body del piso, eh, bueno, le pongo kinematic false para que active la gravedad y se caiga. Perfecto. O sea que vos arriba, a esa variable RB piso, la Sí, yo inicializaste como la teníamos antes. sí, yo la declaré acá ¿Está y, bien? y acá, bueno, se obtiene el componente Está bien. y, y quedó. Está bien. Está bien. O sea, lo que haces en la línea 13 es acceder al GainObject piso, o sea, al plano, y luego está Sí, bien lo que usted hace ahí en la línea 15, ¿no? Es de ese plano obtener el componente rigid body. Entonces ahí se ve claramente cómo en la línea 15 accede al componente rigid body del plano y en la línea 16 al rigid body de este GainObject, ¿no? Al que tiene asociado el script, que sería el cubo, ¿no? eh, En la 15 claro. accedemos al rigid body del plano y en la 16 del cubo. Perfecto. Y obviamente usted necesita un condicional dentro del update, ¿m? En donde chequea si la posición X de este GainObject, del ladrillo, del cubo, es mayor a 10, al rigid body del piso, o sea, el plano, le pone la propiedad kinematic. Muy bien, perfecto, de Bueno, 10. ahí, bueno, Perfecto, menudo brazo. Ok, bueno, la idea acá es la siguiente. En un nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a crear una escena como esta, ¿sí? Que tenga un plano, una esfera, y con cubos armamos una especie de arco. Entonces, la van a armar más lindo, ¿sí? Entonces, en la escena tienen esos gain objects, ¿no? Un plano, una esfera, ¿sí? Y con cubos vamos a armar este arco, ¿ok? Una vez que use los gain objects, ¿sí? Puedo ponerles material a esos gain objects. Para crear un material, lo que hicimos fue lo siguiente. En Assets, ¿sí? Vamos a crearnos una carpeta material, y en este caso creé tres tipos de materiales. Para el piso, para la pelota, y un material llamado madera. ¿Cómo hice? Muy fácil. Clic secundario adentro de la carpeta de material, Create, ¿sí? Y elegí directamente Material, ¿no? O material. Le doy un nombre al material, ¿sí? Le doy un nombre, yo le voy a poner suelo a este.
Una vez que selecciono el material, tengo, entre otras propiedades, la posibilidad de ponerle color, ¿no? Eligen el color que ustedes quieran, yo estoy haciendo así, cualquiera al azar, ¿ok? Una vez que tengo el color seleccionado, basta con que arrastre el material al GainObject, ¿sí? Obviamente que tengo que estar en la escena, arrastro el material al GainObject, acá a la escena, o lo arrastro acá al explorador, ¿sí? Por ejemplo, al plano, y cambiamos de material, ¿ok? Crean el material y se lo asigno directamente. Ahí está. Quiero borrar un material, lo selecciono, suprimir y listo. Delete y desaparece. Lleguen hasta aquí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a desplazar la esfera, ¿sí? Esta pelota, esfera, la vamos a desplazar aplicando una fuerza, es decir, utilizando el add force, ¿ok? Pero la vamos a desplazar en la dirección en la que apunte el mouse, ¿sí? Cuando vamos a capturar el clic del mouse y vamos a generar automáticamente un vector dirección, ¿sí? A donde hicimos clic con el mouse. Entonces vamos a hacer que la pelota se desplace con toda la fuerza a esa posición, ¿ok? Entonces vamos a usar cosas que ya hemos visto, que vimos anteriormente, más algunas cositas nuevas. Entonces les pido que armen hasta ahí ese escena. Vamos a pausar. Ok. Bien. Como queremos, ¿sí? Como queremos mover la esfera, ¿sí? Que para nosotros es pelota, no le podemos cambiar los nombres, ¿sí? Al plano, un de piso, ¿no? Y a la esfera le podríamos poner pelota. ¿Sí? Pelota. Ok. Bueno, como tenemos intención de, utilizando el método add_force, utilizando el motor de física, mover la pelota, desplazar la pelota, a la pelota, a la esfera, le vamos a poner un rigid body, ¿ok? Entonces, seleccionando en la escena a nuestra GainObject pelota, le vamos a agregar la propiedad rigid body. Asegúrense de tener rigid body, ¿ok? Y en mis kinemáticos que queden así en falso, ¿no? Entonces, si supuestamente ejecutamos esto hasta acá, ¡tum!, la pelota cae ahí en el plano, en el piso y queda. Y les quedó más arriba, ¿no? Les quedó más arriba. Ok, al único que le agregamos rigid body fue a la pelota. Ok, entonces en Assets tenemos la carpeta Material, la carpeta Escena, genial. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, para que se den cuenta. Yo voy a tomar la esfera, le voy a levantar un poquito más. ¿Sí? Fíjense, vamos a ejecutar como no es cinemática, pum, cae. ¿Sí? ¿Vieron que pum, cayó en seco? Pongamos que ustedes dicen, bueno, pero me gustaría que la pelota tenga un material, ¿sí? Tipo goma, un material de rebote, ¿ok? Que tenga el efecto de una pelota, no de una bocha que cae seco. Bueno, entonces, podríamos poner ese material físico. Entonces, en la carpeta material, ya que tenemos organizados los materiales ahí, vamos a hacer esto. Clic secundario, crear, ¿sí? Y vamos a elegir más abajo, Physical Material. Acá está, Física Material. Pumba. Fíjense que acá tengo material físico, ¿ok? Y vamos a poner este material físico rebote. Ustedes prueben después todas las propiedades que tiene un material físico, ¿no? Pero entre esas tienen esta bouncing, el rebote, ¿ok? Entonces, mientras más grande sea el valor, creo que toma valores entre 0 y 1, ¿sí? Entonces puede ser 0, puede ser 0.
0.5, ¿sí? Entre 0 y 1, cualquier valor entre 0 y 1 es el rebote. Vamos a probar acá con 1, con el máximo valor de rebote, ¿ok? Pero bueno, esta propiedad de rebote se la tenemos que poner a la pelota. En la pelota, ¿sí? Acá tengo seleccionada pelota, ¿ok? En pelota, lo vamos a poner aquí, en la propiedad Sphere Collider, ¿sí? En la propiedad Sphere Collider, ¿vieron que tienen acá material? Acá va la propiedad de rebote. Hacemos un clic, fíjense acá a la derecha en la flechita, nos detectó la propiedad de material físico, rebote, y ahí quedó seleccionado. Entonces, agregué el material físico, rebote, le puse en esta propiedad bonus 1, ¿no? Que es rebote. Luego lo que hice, seleccionando la pelota, en Sphere Collider, en Material, un clic en la flechita y elegí rebote. Una vez que me aseguré, hay dos clics, que quedó seleccionado rebote, fíjense que si ejecutan, ¿sí? El efecto debería ser otro, ¿sí? En la escena. ¿Ok? El efecto debería ser otro. Ustedes saben que cuando tienen un GainObject y ese GainObject tiene la propiedad rigid body tiene una propiedad que es masa, ¿no? Mientras más grande sea la masa, mientras más masa tenga, creo que es un valor también entre 0 y 1, más pesado es, ¿sí? Más pesado es. Entonces, por ahí si quiero una pelotita un poco más liviana, podemos probar con masa 0.3, ¿sí? A ver qué onda ahí. Por ahí es una pelota un poco más liviana. Ahí está. Eso lo pueden ir manejando ustedes. Ok, genial. Hemos agregado entonces un material físico a nuestra pelota. Ahora lo que vamos a hacer es crear un script y asociárselo. ¿Ok? Entonces, nos vamos a parar en Asset, vamos a crear una carpeta, a poner script, y dentro de la carpeta script vamos a agregar el nuevo script. Create, script C Sharp, este es para la pelota. Ok. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero es asociar este script al GainObject pelota. No nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, una forma de asociar el script al GainObject es, hago clic en el script y sin soltar lo arrastro hasta el GainObject. Si me paro, observo, aparte de tener todos los componentes, como transform, mesh render, pumba, 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 tengo el script. ¿Ok? Tengo el script asociado. Pero la idea acá es la siguiente. Queremos que cuando estemos en escena, ¿sí? Que hacemos como expliqué al comienzo, clic con el mouse, ¿sí? Se genere un vector dirección eh, a donde hice clic, ¿sí? A donde hice clic e impulsar la pelota en esa dirección. ¿Estamos? Pero lo primero que queremos hacer es hacer que la pelota arranque en la misma posición en la que está la cámara. ¿Sí? Es decir, queremos traer la pelota acá a la cámara, a la misma posición de la cámara. Entonces quiere decir que tendría que cambiar la propiedad position, tendría que cambiar el position de la pelota para que sea igual al position de la cámara. ¿Sí? Entonces, yo debería acceder desde este script pelota a la posición de la cámara. Para accederlo, ¿se acuerdan que podíamos usar el método FindGainObject with tag? ¿Sí? Y la cámara tiene un tag. Fíjense que si yo me paro en la cámara, tiene como tag main cámara. ¿Lo ven ahí? Todo junto. Main cámara, acá a la derecha. Tiene como tag. Entonces, nada, podemos hacer esto. Abramos el script. Tarda un poquito. Da tiempo. Perfecto. Bueno, y acá lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a tener una variable atributo de tipo cámara, podría ser. Podría ser de tipo GainObject, tranquilamente. Ahora lo vamos a probar así.
Porque una cámara es un GainObject. Esta es la cámara, ¿ok? Recuerden que en el start lo que podemos hacer es decir que a cámara le vamos a asignar ese GainObject que tenga, a ese GainObject que tenga el tag, entonces find GainObject with tag. Fíjense que tienen el método find GainObjects en plural. Entonces, como yo puedo ponerle el mismo tag a diferentes GainObjects, yo podría pedir que me traiga un arreglo de GainObject de todos los GainObjects que tienen ese tag, ¿sí? Como en este caso la cámara, main camera, es único, uso el método este. Find GainObject en singular with tag. ¿Con qué tag? Y bueno, dijimos main cámara, tal cual está escrito. Fíjense que si me voy a la escena y selecciono la cámara, es main cámara, ¿sí? Primera letra de la segunda palabra en mayúscula. Cámara en mayúscula, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma, por las dudas. Ahí está. Perfecto. Ok, bueno, lo que quiero hacer es, de entrada, ¿sí? De entrada, quiero decirle, transform.position. Acá estoy hablando de la pelota, ¿no? La posición de la pelota es la misma posición de la cámara. Cámara.transform.position. ¿Ok? .transform.position. Pero no me olvido que la pelota, ¿sí? La esfera es en kinemático, fíjense que si yo me paro, en kinemático está en falso, ¿sí? Por eso le afecta al motor. ¿Mm? Entonces, si yo traigo la pelota a donde está la cámara, sí, bárbaro, va a ir a donde está la cámara, pero va a empezar a caer. ¿Sí? Si quiero que se quede ahí, quieta, y no se vea afectada por la física, entonces lo que haría es, por código, ¿sí? Acceder a la propiedad rigid body de la, de la, de la pelota, ¿no? Entonces vamos a crearnos otra variable de tipo rigid body. Podemos poner rigid body. Inicializarla en el start. Recuerden que el método start para nosotros es como si fuese el constructor. Rigid body igual a, y acá decíamos, get component. ¿Sí? Quiero acceder al componente, al componente rigid body de la pelota, ¿no? Por eso es get component directo. Y lo que vamos a hacer es, por código, decirle rigid body.isKinematic true. True. Bien. Cuando guardemos este script, ¿sí? Y guardamos este script y lo ejecutamos, voy a ir pasando acá por el chat la inicialización de variables que tenemos en el start, para que les quede. Entonces, si vamos a Unity y ejecutamos hasta acá, lo que deberíamos lograr, ¿sí? Es que la pelota desapareció de la escena porque se fue a la altura de la cámara. A ver si yo voy a escena, fíjense que la pelota está en la misma posición que la cámara. ¿Sí? La pelota está en la posición 0, 1, menos 10 en Z. Fíjense que si me paro en la cámara, la misma. 0, 1, menos 10. ¿Sí? La pelota está en la cámara. Entonces lo que queremos lograr ahora es que cuando hagamos clic con el mouse, como dije recién, se genere un rayo y desactivarle, ponerle al kinematic en falso y aplicarle a la pelota toda la fuerza hacia esa dirección. ¿Sí? Entonces, para obtener un rayo de dirección, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al script nuevamente, ¿sí? Y así como tenemos un atributo de tipo GainObject que apunta a la cámara, un rigid body de la pelota, vamos a crearnos un objeto, ¿sí? Una referencia de tipo rayo, rayo, así, de tipo rayo, ¿sí? Le vamos a llamar rayo. Genial. Perfecto. Ahora, ¿cómo trabajo? En el update, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que rayo, voy a guardar
permanentemente voy a guardar en rayo un vector dirección, ¿sí? Que esté permanentemente apuntando al puntero del mouse, ¿sí? Es decir, que mientras el juego esté en ejecución, en rayo, ¿sí? Va a haber, se va a ir generando permanentemente un vector dirección a donde está el puntero del mouse, ¿sí? Y que cuando haga clic, ¿sí? Tome la última dirección y envíe la pelota hacia ese lugar. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cómo obtengo ese vector dirección? Le vamos a pedir a la cámara, ¿sí? La cámara tiene, la cámara tiene un método que se llama screen, ahí lo tenemos, el método screen point to ray, ¿sí? Screen point to ray. Pero, a ver, miren, este método es un método que lo tiene un GainObject del tipo cámara, ¿ok? Y mi variable que apunta a la cámara es de tipo GainObject, ¿sí? Es como que yo tendría que castear, ¿sí? Esto a cámara. O decir que la variable cámara, en lugar de ser de tipo GainObject, la maneje como cámara, como de tipo cámara, ¿sí? Entonces, GainObject with tag, fíjate que acá en este caso, ¿sí? Para que se vea mejor, vamos a volver a escena para que entendamos. Si yo dejo así como está, a ver acá, podemos hacer así, hay dos formas de hacerlo. Si lo dejo acá como estaba, GainObject, ¿sí? Porque ahí yo me expresé mal, yo obtengo referencia, sí, a mi main camera. Este GainObject main camera tiene una propiedad, un componente que es cámara. Este componente cámara es el que tiene el método screen point to ray, ¿sí? Este componente, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Podría decirle, bueno, mira, guardo en cámara la referencia a ese GainObject, ¿sí? Y después podrías tener un atributo de tipo cámara, que podría tener, así como hoy hicimos un atributo de tipo rigid body del plano, por ejemplo, estando parado en el cubo del plano, bueno, yo podría tener acá un atributo de tipo cámara, ¿sí? Y que se llame la cámara, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cámara solo es el GainObject. Si quiero acceder al componente cámara de ese GainObject, debería hacer esto, ¿no? Decirle a la cámara, voy a asignar de esa cámara, punto, get component, voy a traer el componente, no rigid body, voy a traer el componente cámara, ¿ok? Y se lo asigno a mi variable la cámara. Entonces, cámara apunta a todo el GainObject y la cámara a la propiedad cámara, ¿ok? A la propiedad cámara. Yo lo puedo hacer así, de esta forma. Volví a pasar la modificación del método. Entonces ahora, para obtener el rayo, en lugar de hacerlo a través del GainObject cámara, lo haría a través de la variable la cámara, que es un cámara, ¿no? Entonces, este sí tiene el método screen point to ray, ¿sí? Y le digo, bueno, ¿qué espera? Perdón, ¿qué espera este método? Este método va a darme un vector dirección desde la cámara, ¿a dónde? A donde esté el mouse, ¿sí? A donde esté el puntero del mouse. ¿Y en dónde va a estar el puntero del mouse? Y bueno, le vamos a pedir a nuestra clase input, punto, y así como input tiene el método getKey para leer desde el teclado, también tiene un método
así como tiene el método getK, tiene un método getMouse, ¿sí? Pero acá yo no necesito leer del mouse, necesito tener la posición del puntero del mouse. Entonces, input tiene esta variable atributo. Tiene esta variable atributo, mouse position, ¿sí? Mouse position, fíjense, lo que me devuelve es un vector 3, es un vector dirección, ¿ok? Entonces, cuando yo le pido al componente cámara screen to point, ¿sí? Y le paso un punto de la pantalla, por ejemplo, en donde está el mouse, ¿sí? Genera automáticamente un vector dirección en esa dirección, desde la cámara hasta el mouse. Entonces ahora, si yo quiero hacer que la pelota se desplace en esa dirección, ¿sí? Pero solamente cuando el usuario haya pulsado el botón izquierdo del mouse, bueno, entonces acá vamos a poner un if, una condición, ¿sí? Y vamos a decirle a input que la entrada va a ser desde el mouse, get mouse, ¿sí? Vamos a usar el método getMouseButton, ¿ok? Así como el método getKey, me devuelve un booleano de acuerdo a si el usuario pulsó una determinada tecla, es decir, me devuelve true y pulsó la tecla que yo le pasé por parámetro al método getKey, o false, en el caso contrario. El método getMouseButton, por parámetro, recibe el índice de los botones. Es decir, que si mi mouse tiene 3 botones, la posición 0 es el botón izquierdo. 1 es el del medio y 2 sería el de la derecha, ¿no? Entonces, este método, getMouseButton, devuelve true si el usuario pulsó el botón izquierdo del mouse. ¿Qué quiero hacer si se pulsó el botón izquierdo? Quiero desplazar ¿a quién? A esta pelota, ¿sí? Y para desplazarla, lo primero que voy a hacer es sacarle la propiedad, decirle al kinemático que sea falso, para que lo afecte la gravedad, ¿sí? Y una vez que le saqué el kinematic, porque quiero que el motor se encargue de manejarlo, le voy a aplicar el movimiento, ¿sí? La fuerza. Entonces, rigid body, add force, ¿ok? El add force, recuerden que espera una dirección. Estamos vector dirección. ¿En qué dirección se va a mover? Y le voy a decir, la de ese rayo, punto, tiene el método, tiene la propiedad direction, ¿sí? En la dirección en la que se creó ese rayo, por una fuerza, ¿sí? Ahí eligen ustedes, ¿se acuerdan que era un escalar acá? ¿Sí? Yo le pongo 30, como pusimos hoy, y vamos a ver qué sucede ahí, ¿ok? Si bien ya la tiene activada a la esfera, a la propiedad isGravity, ¿sí? Me puedo asegurar por código de que esté activada. IsGravity es gravity true. Perdón, es use gravedad y use gravity en true. Entonces, me aseguro de que no sea kinemático, de que se aplique una fuerza, ¿sí? Que se aplique una fuerza en esa dirección y que se vea afectada por la gravedad. ¿Ok? Acá está lo que, esto lo hice todo en el update, ¿no? Esto lo hice acá en el update. Aquí, por el chat. A ver, guardo los cambios, guardo todos los cambios, me voy a Unity, y acá en el motor, esperen que está generando todo, fíjense que si yo selecciono la pelota, acá está lo que les decía, en Rigid Body, fíjense que ya está marcado que use la gravedad, ¿no? Y por defecto arrancaba con el kinemático en falso, ¿ok? Con el kinemático en falso. Lo que hacemos en el script es, en el start, ponerlo el kinemático en true, es decir, le decimos, che, no te vas a ver afectado por el motor, ¿sí? Y en el update está permanentemente generándose un rayo en la posición donde tengan el mouse. Cuando hagan clic, ¿sí? El cinemático se vuelve falso, el motor empieza a tomar control de la esfera se va a mover, va a desplazar con una fuerza en la dirección del rayo, ¿sí? Y se va a ver afectada por el motor de gravedad. Nosotros
ejecutamos esto, ¿sí? La esfera, recuerden que está en la posición de la cámara, ¿no? Mientras yo mueva el mouse, permanentemente, por más que no mueva el mouse, hay un rayo, ¿sí? En la dirección donde está el puntero del mouse. ¿Ok? Recién cuando haga clic, se va a desplazar, ¿sí? la esfera en la dirección en la que está el mouse. ¿Sí? Recién cuando haga clic. ¿Ok? Bien. Necesito que logren ese movimiento. Una vez que lo probaron con estos parámetros, prueben cambiarle al add force, ponerle más fuerza, ¿sí? O cambiarle en la propiedad rigid body a la esfera la masa, ¿sí? Ponerle a la esfera, ponerle un poco menos de masa, ¿ok? Ponerle un poco menos de masa para ver si es más liviana, ¿sí? Hasta lograr el movimiento y el desplazamiento que ustedes necesitan.